Ejercicios de perspectiva caballera. Como se sabe, la perspectiva caballera, ya se ha visto en los vídeos de teoría, tiene dos ángulos formados por una pareja de ejes perpendiculares. El ángulo formado por el eje Z y el eje X son perpendiculares, mientras que la profundidad, marcada por el eje Y, forma un cierto ángulo que es múltiplo de 45 generalmente. Normalmente los ejes X, bueno, normalmente no, siempre los ejes XZ se encuentran en verdadera magnitud y esa profundidad del eje Y es afectada de un coeficiente de reducción. Nosotros en este caso hemos tomado 0,5, es decir, la mitad, para las medidas correspondientes al eje Y. Eso tiene que ser dato en cada ejercicio. Supongamos que tenemos aquí las vistas de esta pieza y queremos hacer la perspectiva. Se ha dado el alzado, la planta y, como está colocado a la izquierda del alzado, sería la vista lateral derecha en sistema europeo. Lógicamente haríamos una estructura cúbica en la cual la cara de la vista lateral derecha aparezca aquí de forma visible. Bien, lo primero que hacemos es buscar formas cerradas sobre alguna de las proyecciones, por ejemplo, sobre el alzado, esta forma cerrada. Pues esa forma cerrada la vamos a traducir aquí en la perspectiva. Lógicamente, si esta medida tiene un cierto valor, por ejemplo 40 milímetros, aquí tendría esos mismos 40 milímetros. Si esto sube 20 milímetros, aquí esto subiría esos mismos 20 milímetros. Si esto se mueve horizontalmente hacia la derecha 20 milímetros, aquí también lo hará. Si esto sube 20 milímetros, aquí también lo hará, y esta medida, en este caso, coincidirá con esta, puesto que esta cara que se sitúa aquí es frontal y, por tanto, se sitúa en verdadera magnitud. No ocurre lo mismo con las caras situadas en este plano vertical de la derecha. Bien, una vez hecho eso, vamos a marcar el contorno en esta vista lateral, que lo hemos hecho aquí en azul. Recuérdese que el hecho de que haya unas líneas ocultas atravesando no afecta. Y ahora ya con las reducciones correspondientes, puesto que vamos a dibujar en esta cara, lo dibujaríamos. Es decir, que si tomamos aquí como reducción 1 medio, 0,5, pues quiere decir que esta medida la pondríamos aquí multiplicada por 0,5, es decir, pondríamos la mitad. Esta altura, como es paralela al eje Z, estaría en valor real y coincide con esta, y lógicamente este perfil azul se va a encajar aquí sobre esta cara con este elemento azul coincidente o correspondiente a este de aquí rojo. De modo que haremos esa representación. Como veis, estos serían 2 unidades o 20 milímetros, pues aquí serían 20 milímetros reducidos. Ahí tendríamos ya esa cara. A continuación, pues vamos a ver en la cara superior, que sería esto que estamos dibujando en color verde, que se situaría aquí en este plano horizontal, y la vamos a convertir aquí traducida a esta figura en la perspectiva. Como se puede ver, ahí lo tendríamos. Y nos quedaría ver esta línea oculta en planta y esa línea oculta en vista lateral, que lógicamente va de este punto a este en planta, es decir, de este a este de aquí, y en vista lateral de este a este, lo cual va a hacer que cuando lo unamos, esos puntos, formen esta cara inclinada, que es un triángulo, es una truncadura similar a esta que hemos hecho aquí, en esta figura de la parte de la perspectiva. Aquí se aprecia el resultado del conjunto de las vistas y la perspectiva realizados. En este caso tenemos que, como este es el alzado y esta es la planta y esto va a la izquierda del alzado, esta proyección representa la vista lateral derecha. Por eso en la estructura cúbica la hemos hecho con una cara en la parte derecha, que es la que sufre la reducción, este eje de la caballera. En este caso volvemos a poner 0,5. Bien, lo primero que hacemos es buscar alguna forma que nos pueda interesar, por ejemplo, este triángulo. Y vemos que ese triángulo corresponde a esta altura, que igual que esta en vista lateral. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser localizarlo en la perspectiva. Se recuerda que estos serían 3 unidades, que son las que hemos puesto aquí, estos sean otras 3 y uniríamos esto. Una vez que tenemos eso ahí, lo que haremos será bajar verticales, puesto que esta altura la tenemos aquí marcada y no tendríamos ningún problema. Una vez que hemos hecho eso, dibujaremos este trapecio que tenemos aquí, como se puede ver, está dibujado en este plano y por tanto lo dibujamos en la perspectiva. Unimos este punto con este y cerramos. Y ahí tendríamos el trapecio correspondiente a esta forma azul. A continuación vemos que esto baja una determinada altura y vamos a ver que este triángulo que se nos forma aquí se va a situar en esta línea, en este plano, mejor dicho. Por tanto, nosotros dibujaremos ese triángulo aquí. Y como en vista lateral tenemos este otro,
pues lo que haremos será dibujarlo, en este caso en verde, pues lo vamos a dibujar aquí. Y vemos que este triángulo que se forma aquí es en planta este que tenemos en esta figura. Y por tanto tendríamos ya la figura completa. Digamos, este triángulo negro es este negro que estamos dibujando ahora mismo. Y de esta manera tenemos ya la perspectiva completa. Hemos quitado la estructura cúbica que teníamos inicialmente, que nos servía de referencia, y ahora vamos a representar ya la pieza en su resultado final. En este caso tenemos alzado, planta y, como va a la derecha, es vista lateral izquierda. Eso hace que cuando hagamos en la perspectiva de la estructura cúbica, pues esta cara de la parte izquierda sea la que aparezca visible para realizar la figura. Lo primero que vemos es que esta forma que tenemos aquí se sitúa en este plano y en el plano de la base horizontal. Por tanto, esa forma de color rojo es la que vamos a traducir en la perspectiva. Como se puede ver, tenemos aquí que esta medida la hemos puesto aquí en valor real. Esta otra medida que está en el eje Y es la que vendría aquí reducida, y uniendo estos dos puntos nos sale la perspectiva de este ángulo que tenemos ahí, de ese segmento que tenemos aquí. A continuación profundizamos en este sentido. Aquí esta medida también, al ser paralela al eje Y, irá reducida, esta que viene horizontal paralela al eje X y esta paralela de nuevo al eje Y que irá reducida. Como esto se sitúa a una cierta altura, nosotros simplemente levantaremos por los puntos obtenidos en la perspectiva esta medida, que es valor real, puesto que es una línea paralela al eje Z. Simplemente haríamos las líneas paralelas pertinentes a las que teníamos inicialmente. Y tenemos ya que en el alzado este rectángulo que tenemos aquí, visto desde aquí, es esta cara oblicua. Este rectángulo que está en verdad magnitud lo tenemos aquí, y aquí en este plano estará este de aquí, que sufre la reducción fruto de la reducción correspondiente a la caballera. Bien, una vez hecho eso, vamos aquí a fijarnos que nosotros podemos esta medida poner aquí unos elementos determinados, que serían los que correspondan a la representación que tenemos en la figura. Por tanto, tendríamos aquí esta parte, que la vamos a dibujar en la parte superior, que es este rectángulo que tiene esta altura, y luego en la parte inferior pues tendremos un rectángulo aquí que va a venir a esta línea, que va a ser esta que tenemos aquí localizada. Entonces, de alguna manera, simplemente ese tronco de pirámide y ese prisma nos va a permitir pues realizar lo que sería la perspectiva del conjunto. Aquí nos faltaría esta línea azul, que la podemos hacer ahora mismo para completar la perspectiva del cuerpo. Y ahí tendríamos ya esa representación. Estamos eliminando todos los elementos pues que ya no son necesarios para la perspectiva, que nos ha servido de referencia para dibujarla, pero que ya en lo que es la presentación final no hace falta presentar. Esta sería la pieza después de haber sido eliminados esos elementos, y ahora la vamos a representar ya como habría que presentarla en un trazado normal. Planteamos ahora un caso de realización de una perspectiva caballera partiendo de las proyecciones diédricas, alzado y planta de una pieza. En este caso una pieza de revolución, como se puede ver, formada por 3 cilindros de profundidades y diámetros determinados. Aquí hemos colocado los ejes X, Z, que son los que están en verdad magnitud, y en la planta tenemos el eje Y. Como se recordará en caballera, los ejes X, Z se encuentran en verdad magnitud, y por tanto todas las figuras situadas en esos planos y en paralelos a ellos también. Lo cual significa que todas estas 3 circunferencias se van a representar en caballera con un trazado perfecto similar al de las proyecciones diédricas. Supongamos un coeficiente de reducción para el eje Y, que hace que la dimensión de altura total de la pieza, es decir, la distancia entre este punto y este, se transforme en una medida aquí sobre este eje Y de la profundidad. Esa reducción tiene que ser, como decimos, dato en cada caballera. Lo primero que haremos será dibujar esta circunferencia aquí en el primer plano frontal, puesto que se encuentra en esta zona, en lo más próxima al espectador. Entonces tenemos aquí esta circunferencia. A continuación tenemos este cilindro de esta altura que avanza en la dirección del eje Y.
con la reducción correspondiente, esta medida la traduciríamos por esa reducción, llegaríamos aquí a un punto que sería el centro de una circunferencia similar a esta, idéntica, que dibujaríamos aquí atrás. Haríamos las tangentes comunes a esas dos circunferencias y ahí tendríamos la perspectiva de esa parte cilíndrica. Con este mismo centro dibujaremos la segunda circunferencia, que es esta de aquí, que se sitúa en el mismo plano que la circunferencia de menor tamaño en la parte posterior de ese primer cilindro. Dibujaremos esa segunda circunferencia y con esta profundidad afectada del coeficiente de reducción desde el centro avanzaríamos hacia atrás, tendríamos el centro de la nueva circunferencia, que es la que está en el plano de atrás. Y tendríamos aquí esta otra circunferencia y igualmente haríamos ahí la tangente común. Y haríamos lo mismo, lo propio, con la tercera circunferencia y tendríamos ahí la perspectiva caballera de esa pieza cilíndrica formada por tres cilindros de revolución. El caso que presentamos a continuación es la realización de una perspectiva caballera de una pieza, como se ve, de revolución sin parecida a la anterior, similar, en la cual se ha dado la planta y se ha dado una sección al cuarto para que se vea que esa pieza, en lugar de ser maciza como la anterior, tiene una serie de taladros en el interior con unas profundidades determinadas y unos diámetros determinados. Esto, cuando se representa así, para indicar que esto es de revolución, ya se sabe y se recordará de cuando lo estudiamos en los vídeos de acotación, que habrá que indicar en estas medidas el signo de diámetro para expresar que estos son circunferencias. En teoría, a esta pieza, si no se hubiera acotado, habría que representar también el alzado, en donde aparezcan todas las circunferencias correspondientes. Supongamos que se ha hecho ese alzado o que se ha hecho la indicación correspondiente a esa, ya digo, ese corte y con las cotas que nos expresan que estos son circunferencias. Bien, este sería un cilindro de este diámetro con esta profundidad, hay otro cilindro de esta profundidad con este diámetro y el tercero de esta profundidad con este diámetro. Y luego hay un taladro interior con este pequeño diámetro, voy a ampliar para que se vea este pequeño diámetro y esta profundidad hasta aquí. Un segundo taladro, perdón, este radio, esto sería el radio, un segundo taladro con este radio y la profundidad pues sería desde aquí hasta aquí y un tercer taladro que sería este radio y esta profundidad. Bien, una vez hecho esto, pues se trata de dibujar la perspectiva caballera cortada al cuarto. Entonces, aquí lo que recomendamos es que en un plano vertical y en un plano horizontal dibujar esta forma traducida por la reducción, es decir, que las dimensiones en los ejes, en el eje X, en este sería el eje X y este sería el eje Z, pues esas dimensiones serían reales, mientras que las de la profundidad serían las afectadas del coeficiente de reducción. Es decir, que, por ejemplo, si ampliamos un poquito esta zona, yo para dibujar este tramo, que va en la dirección del eje Y, tendré que tomar esta medida, que es la longitud de ese cilindro, y afectarla del coeficiente de reducción, y sería esta. Esto lo sacaría aquí en valor real, puesto que es la diferencia de radios. Esta medida la afectaría del coeficiente de reducción y la traería aquí para el eje Y. Esta otra medida la pondría aquí, en valor real, puesto que es el eje X. Y, por último, esta tercera medida, esta última medida de profundidad, la afectaría de la reducción y lo tendría aquí. Con el contorno interior de la sección haría lo mismo. Esta medida la pondría aquí. Esto avanzaría hacia acá, reducido por el eje Y. Entraría hacia acá esta medida que corresponde a esta. A continuación vendría hacia acá esta profundidad, la reduciría y traería esta medida. A partir de este punto entraría esta pequeña medida en valor real, la tendría aquí y saldría hasta el extremo. En la cara vertical, esto sería una cara horizontal, como es un corte al cuarto, en la cara vertical es esto, reproducirlo aquí. Luego simplemente en este caso, haciéndola simétrica, si lo hacemos con un programa de CAD, sería haciéndola simétrica respecto a este eje, tendríamos aquí estos elementos. Y si no, pues habría que coger y prolongar, si se quiere, esta línea, vamos a prolongarla hasta este eje, y ahora, una vez que tenemos este punto, vamos a recortar aquí para que se nos vea esto, pues una vez que tenemos este punto, pues subimos hacia arriba y estas medidas, que lo podemos hacer con cualquier elemento, un compás, o bien simplemente traduciéndolo aquí, estas medidas las vamos poniendo aquí. Aquí, como se puede ver, prolongaríamos esta otra medida. Vamos a prolongar, esto se nos ha prolongado lo que no queremos, perdón. Bien, y una vez hecho eso, pues subiríamos vertical y pondríamos la misma medida hacia arriba. Volvemos a lo mismo, que es que aquí, al hacer esa operación, esto se nos
se nos mueve y se nos amplía sin querer, donde no debemos. Bueno, eso lo haríamos con todas, o sea que aquí habríamos recortado estas dos y, como se puede ver, pues se cortan en el eje, aquí en el eje Y. Lo mismo haríamos con este segmento, amplío este segmento y este otro, y lo mismo con este y este, o sea que si estos los amplío, obsérvese que por ejemplo este lo amplío aquí y este lo amplío aquí hacia abajo, y esto lo recortamos que se nos va, y entonces este punto, estas medidas, esta medida que tengo aquí es la que he subido aquí, y luego en este caso pues sería exactamente igual, alargaría aquí esto por este lado y alargaría esto por este otro lado, y tendríamos ahí pues los dos elementos para saber que tenemos, y estos puntos es muy interesante tenerlos, como vamos a ver ahora en la siguiente figura, estos puntos es muy interesante tenerlos, porque esos puntos que son, pues precisamente los centros de las circunferencias que nos van a permitir, partiendo de esa sección, digamos, en perspectiva, traducida en el plano horizontal y en este plano vertical, pues nos va a permitir dibujar pues lo que es el conjunto, digamos, en la perspectiva ya seccionada. O sea que aquí lo que vamos a hacer va a ser una perspectiva seccionada que, como se verá, tiene un efecto visual bastante interesante. Bien, una vez dicho lo anterior, hemos reducido aquí un poco la vista, la planta seccionada de la pieza y hemos modificado las dimensiones. Esto es lo que nosotros habíamos conseguido dibujando, como decíamos, en esos planos vertical y horizontal. Hemos prolongado las líneas estas que se cortan en puntos del eje, que van a ser los puntos que constituyen los centros de las distintas circunferencias. Podemos empezar por aquí adelante y con este radio dibujar esta circunferencia exterior aquí. O sea que esto es esta misma figura que la hemos puesto aquí, y ahora ya vamos a ejecutar el proceso completo. Igual que con este centro vamos a ampliar, y este radio de aquí a aquí, este pequeño radio, sería el que haríamos este de aquí para dibujar esta circunferencia que marcamos aquí en esta figura. Bien, dicho esto, pues vamos a coger y en este punto, con este centro, que lo teníamos localizado aquí, vamos a hacer con este radio la circunferencia exterior de este cilindro, y la interior del cilindro la de menor tamaño de este radio, que sería esta otra. Es decir, que esta circunferencia la hemos llevado aquí atrás, de la cual, al hacer las tangentes, solamente se nos va a ver un poquito de un pequeño arco, obsérvese este pequeño arco aquí y aquí. Bien, dicho eso, pues vamos a seguir a continuación, desde este centro vamos a llevar esta medida, o vamos a hacer primero las exteriores, vendríamos desde aquí hasta aquí, y esa medida la reduciríamos y nos permitiría hacer este trazado de este disco de aquí, bueno, de este de aquí primero, este de aquí, y luego este de aquí, que es el del radio correspondiente aquí, y el exterior, el último de todo, de igual radio que este de aquí, que corresponde a esta medida y a esta medida. Una vez hecho eso, hacemos con los centros en donde se cortan las prolongaciones de los interiores, localizados estos puntos en el eje Y, pues haremos los arcos de los cuales se nos ven partes de las curvas sobre el interior de esos talados. Y esto sería la perspectiva de ese conjunto, como se ve, y esa sería una perspectiva seccionada al cuarto en perspectiva caballera. Como se ve, esto lleva muy poco tiempo de ejecución y habiendo hecho esto, es inmediato la realización de esto. O sea que nosotros partimos de esta figura y dibujamos en un plano horizontal y en un plano vertical, con la reducción en el eje Y correspondiente, dibujamos este perfil, que es el perfil de la sección y el contorno exterior. Una vez hecho eso, con esto de aquí, esto iría esto y sería una misma figura. Nosotros lo hemos hecho separado, pues para que se aprecie. Esta figura la hemos copiado aquí y ahora ya con los centros, en los puntos donde se han cortado estas prolongaciones, localizados aquí sobre este eje Y en perspectiva, pues hemos ido haciendo las distintas circunferencias y este trazado lo hemos terminado. Aquí se recuerda que en diédrica el rayado de las secciones es a 45 grados y en caballera hay que convertirlo y ese rayado hay que traducirlo aquí. Esos 45 grados hay que traducirlos aquí. Y entonces lo que se hace es dibujar un segmento horizontal, pues por ejemplo de una determinada medida, este segmento, y luego hacer una línea aquí a 45 grados, pues vamos a poner aquí, vamos a ponerlo en este sentido 45 grados para arriba, y pondremos esta medida reducida. Pues si fuera la mitad, pues simplemente lo que haríamos sería ver la dimensión esta que tenemos aquí,
que son 5, bueno, pues aquí tomaríamos un arco de 2,5 de radio, 2,5, y dibujaríamos esto aquí. Una vez hecho eso, vamos a recortar esta línea que nos ha salido exageradamente larga, y vamos a poner, y vamos a copiar esta medida, la vamos a copiar aquí. Esto sería suponiendo que fuera 0,5 la reducción. Entonces haríamos esto, ya podemos eliminar esta circunferencia, y ahora sería copiar pues este elemento, o hacer una paralela por el extremo, para tener este elemento aquí. Una vez que tenemos eso, de las dos diagonales de este paralelogramo, tomamos siempre la mayor. Y entonces estas líneas en la perspectiva del rayado, de la traducción de este rayado a 45 grados, que es como se hace en diédrica. La traducción a la caballera es hacer un cuadrado, y entonces la diagonal mayor de ese cuadrado es la que marcaría aquí esto. Para el plano para el plano vertical, sería simplemente tomar esta medida aquí y luego hacer una línea vertical, en este caso de 5, vamos a ponerla aquí, y volveríamos a hacer este otro paralelogramo aquí y tomaríamos igualmente la diagonal mayor. Esto lo tendríamos aquí, y ahora para hacer el rayado en este plano, pues lo que haríamos sería simplemente unir y formar aquí ese mismo cuadrado que lo hemos traducido o convertido en caballera, y esta línea sería paralela a estas en el rayado, que son estas de aquí. Y de esa manera, claro, si yo tengo un cuadrado de lado 5, si yo pongo aquí un cuadrado de lado 5, vamos a hacerlo para que se vea. Si yo hago la diagonal de ese cuadrado, pues la diagonal de ese cuadrado son los 45 grados del rayado en diédrica, que es lo real, vamos a decir. Y esta es la dirección del rayado en diédrica. Y yo lo que hago es, tanto en este plano horizontal como en este plano vertical, utilizar la reducción del eje Y y convertir ese cuadrado, es decir, realizar la perspectiva de este cuadrado. Si hemos puesto reducción 1/2, supongamos, pues esta medida es la mitad de esta de aquí. Y entonces la diagonal mayor me marca esta dirección en el plano horizontal del corte, y esta otra en el otro plano. Hemos hecho el mismo cuadrado en un plano horizontal y en un plano vertical, y se toma como criterio la diagonal mayor. Cuando se hacía en isométrica, pues se hacía lo mismo. El cuadrado se convertía en un paralelogramo, en ese caso formaban 120 grados los lados de ese paralelogramo, y se hacía la diagonal mayor también en cada uno de, digamos, de esos planos a los que habíamos sometido la pieza mediante un corte.